Bendiciones una vez más para todos los amigos y los hermanos que nos siguen a través de la red social de YouTube. Víctor Pineda, canal oficial. Les saludamos y le pedimos que si desea se suscriba a nuestro canal, activando la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un contenido le llegue. Ya hoy estamos a lunes 21 de octubre, año 2024. Ayer, domingo 22, pues meditaba en un tema que nos envía un conocido, un compañero de la institución, de las instituciones armadas a las que pertenecíamos, y él es un ex general, abogado, periodista, analista político internacional, un estratega, escritor, teólogo, medio frío, casi descarriado, pero habla muchas verdades en su tema, en lo cual él analiza a través de su canal. Y yo quiero hacer uso, tomarle la palabra a ese hermano y hablar de lo que es la caída del dólar y el control global. En otras ocasiones hemos profetizado a través de estos medios donde el Padre nos ha dicho que va a haber una caída del dólar. Nosotros, como parte del continente americano, somos de la República Dominicana, pues nos afectaría en gran manera que potencias como los Estados Unidos pues caigan de su posición, y eso va a tener una repercusión en nosotros como países latinoamericanos. Para hablar del tema económico, la caída del tema de lo que es la economía global en cierta potencia como lo es los Estados Unidos, hay que tratar varios aspectos, como lo es el tema de la política. Hay que abordar indiscutiblemente el tema de la política, el tema del control global, de las élites. Sobre esos temas estaremos analizando, haciendo un breve análisis de cada uno de estos puntos que son de suma importancia para despertar pues las mentes y el espíritu de muchos hermanos en la fe que quizás no manejan estos temas. No es que yo lo maneje al dedillo, pero sí tengo cierta noción y sé cómo buscar la información y arrojar luz en el nombre de Jesús. Esta mañana pues mi primer texto sobre la cual yo meditaba era sobre uno de los principios económicos, y yo posteaba en el grupo en el cual tenemos muchos hermanos intercesores, una iglesia virtual. Yo hacía mención de uno de los principios económicos que el rey Salomón pues escribió, creo que fue, está en la Biblia, además de unos salmos que yo colgaba, y yo decía y mandaba el texto. El texto está ubicado en Proverbios capítulo 13 versículo 11, que dice: el que ahorra se enriquece. En otra palabra, dice que las riquezas de vanidad, que es lo mismo, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, el que ahorra enriquece. Vamos a abordar el tema de la economía global. Vamos a abordar el tema del análisis político desde un punto de vista escatológico o profético, para así estar hablando de la caída de la moneda del dólar y del control global. El análisis estratégico global, cómo se están moviendo las fichas en el tablero. Gloria a Dios, a raíz de que tenemos elecciones en los Estados Unidos en noviembre próximo, el día martes 5 de noviembre del año 2024 tenemos elecciones en los Estados Unidos, donde los dos primeros contendores de estas elecciones serán Kamala Harris y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Estaremos hablando, al hablar de control caída de moneda como el dólar, tenemos que, repito, tratar el tema de las economías, tenemos que hablar de sistema, tenemos que hablar de estructura y tenemos que hablar de gobierno. Bendito sea Dios. Estaremos hablando también de agendas como la Agenda 2030. Estaremos hablando de otra agenda que no se conoce, pero que hoy vamos a arrojar un poquito de luz según el analista político, la nueva agenda al 2045, que tiene que ver con el LGBTQ y otras organizaciones afines. El grupo de los G7, hablaremos del liderazgo global, bendito sea el Señor. Hablaremos de algunas teorías, algunas tesis, hablaremos del grupo de los BRIC, y valga la redundancia, lo que es el estado profundo, el sistema económico y el sistema político, lo que se debate sobre el tablero a raíz de las elecciones que se estarán dando lugar en los Estados Unidos el día 5 de noviembre de este año 2024. El presidente Donald Trump ha sido víctima de 4 atentados, gloria a Dios. Entre una de sus puntualizaciones, de analista decía en su conferencia que más de 70 países pues tendrán elecciones presidenciales en los próximos meses o en el próximo tiempo que viene. Hablaba de los partidos de los Estados Unidos, como son los republicanos y los demócratas. Él hablaba del estado profundo. El estado profundo, para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que le vamos a hablar, son el entramado de poder decisorio. Eso quizás no aparece definido en los libros de teoría de los analistas políticos de manera per se, o quizás en las escuelas de política no te lo enseñan. Decía que el estado profundo es el poder de la élite. Aquellos que tienen ese entramado de poder decisorio son los que no les interesa directamente asumir el mando del poder de manera visible, políticamente hablando, pero son los que quitan y ponen, los que tienen el poder decisorio sobre lo que se hará en esta tierra. Gloria a Dios. Hablamos del término élite y a eso nos referimos. Él le llama estado profundo en su lenguaje analítico político. Proféticamente y políticamente debemos analizar esto desde dos vertientes. Desde una vertiente política, desde una vertiente económica y desde una vertiente religiosa. Esa es mi intención. Hablando en la vertiente política, repito, este analista dice que el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado. 4 presidentes han sido asesinados a partir de ahí, dice él. Y como vemos la posibilidad que tiene Donald Trump, según las profecías que el Señor nos ha entregado de que Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos, repito, quiero argumentar esa parte ahí. El tema de la política, de la gobernanza en la tierra puede tener variación en función de las decisiones que tome la grande mayoría. El tema de la política es un tema que tiene que estar relacionado con el principio de la democracia, la teocracia y la democracia. Dios es un Dios que opera en los seres humanos de forma directiva, o sea, para dirigirlo, pero también de una forma permisiva en función de las decisiones que toman de manera particular para elegir sus autoridades. Y eso obviamente tiene una variación en el tiempo, pues si la nación escoge mal, pues tendrá las consecuencias. Es lo que comúnmente ocurre en todas las naciones, como sucede aquí en República Dominicana, donde Dios tiene un gran propósito, pero la nación todavía no está preparada para elegir a la autoridad que obviamente dirigirá los destinos de la nación por el buen camino, o sea, según el destino, según el radar profético y el destino profético que ha sido diseñado por Dios para bendecirnos como nación. Entonces, pecados que se cometen desde la esfera gubernamental, yo le llamo los pecados sociales.
aquellos que tienen que ver con líderes que toman decisiones en contra de la voluntad de Dios, que violentan la naturaleza divina y que encaminan a la nación por el camino de la destrucción, camino de muerte. Gloria a Dios. Entonces, Donald Trump ha tenido, dice él, 4 atentados y todos conocemos de las noticias que son de dominio público. Él decía, entre otras cosas, esa es su teoría, que es muy probable que a Donald Trump, pues, si llega, aún después de llegar lo eliminen. Y también planteó la otra teoría de que si él llega y gana las elecciones, o en la víspera de que se establezca el torneo electoral, antes de que se establezca el torneo electoral para no dejarlo llegar, es posible que la élite se reúna y haya una objeción y las elecciones se suspendan. Esto para tratar de cerrar la posibilidad de que Donald Trump pues asuma el poder en los Estados Unidos. Dentro de ese estado profundo, dentro de esa élite, pues todos sabemos que el que no se suma a las decisiones que son de la grande mayoría, como le dije ahorita, lo que es el G20, el G7, la ONU, la OTAN, entre otras instituciones donde se aglutinan los países desarrollados y subdesarrollados para tomar las decisiones más importantes de toda la tierra. El que no se suma a esos programas, a esas estrategias, a esos lineamientos, ellos lo eliminan y lo sacan del juego. Cuando digo que lo sacan del juego, usted sabe a qué yo me refiero. No importa que sea un Donald Trump, no importa que sea un presidente de estos países subdesarrollados, ellos lo mandan a quitar. Gloria a Dios. Entonces, él decía y hablaba de esta teoría. Son posibilidades. Gloria a Dios. Y ya una de ellas se cumplió. Y fue el atentado que también yo me hice eco de estos comentarios y lo anuncié por estos medios. En enero de 2025, si después de haber ganado el torneo electoral, esta es la teoría del analista, si después de haber ganado el torneo electoral, Donald Trump, después de haber ganado el torneo electoral en noviembre ahora del 2024, pues llega al poder en el 2025 y asume, es posible que lo eliminen luego de ser presidente. En esta contienda, dice él, se debaten varios aspectos. Y yo agrego que es el sistema político, para resumir un poco la idea, el sistema político y el sistema económico. Hablamos de la desdolarización o de la desaparición de moneda como el dólar, ¿verdad? Entonces, los países que no avanzan son nacionalistas. Y Donald Trump es un hombre nacionalista. Yo quiero definir un poco el término nacionalista para que ustedes tengan una idea, porque no le queremos dejar laguna en cuanto a lo que es la manera de que ustedes aprendan y vean el tema del análisis político, económico y social y escatológico incluso, para que así no podamos edificar todo. El nacionalismo es un ideal. El nacionalista, la idea del nacionalismo es un ideal. De manera que vamos a analizarlo aquí un poquito. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que surgió junto al concepto de moderno de nación propio de la edad contemporánea, o la era también de las revoluciones: revolución industrial, la revolución burguesa, la revolución liberal, y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. Gloria a Dios. Entonces, de eso se trata el nacionalismo. El nacionalismo. Podemos decir además que este nacionalismo es lo que ha dado y ha traído al traste de que Donald Trump trate de ser una especie de pacificador entre las naciones en conflicto, como lo es Israel, como lo es Palestina y otras.
sabemos que él ya ha argumentado en otras ocasiones que cuando él esté en el poder va a tratar de buscar salidas, vías alternativas a estas naciones para que puedan minimizar las posibilidades de que depongan las armas, y el aspecto de la destrucción y el uso de las armas de destrucción masiva, como lo es las bombas de destrucción masiva, pues la depongan. Aquí el que tiene mayor armamento, el que tiene mejor poder armamentístico, mejor poder económico, pues el que gobierna. Las economías pues son las que mueven el mundo. El gran motor de la historia es la economía, y como de economía se trata, pues tenemos que hablar de los BRIC. Los BRIC, ¿qué son los BRIC? Los BRIC son un conglomerado, vamos a decirlo así. Los BRIC y su impacto en el poder global. Son países que representan a más del 45% de la población mundial. En los últimos años se ha posicionado como una alternativa a Occidente. O sea, Occidente es de entenderse que cuando hablamos de Oriente y de Occidente estamos hablando de este y oeste. En este sentido, hay países que representan al occidente y hay países que representan al este. Entre esos países de Oriente tenemos que mencionar a aquellos países árabes, gloria a Dios. Por ejemplo, aquellos que hacen, cuando hablamos de Oriente, estamos hablando a los países que pertenecen al este de Europa. Y tenemos entre estos lo siguiente. Entre ellos tenemos 13. Tengo aquí en mi lista: Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Ucrania. Esos son los que representan a los países de Oriente, al oeste de Europa. Pero también tenemos los que representan al occidente o al este de Europa. O sea, estamos hablando de países y culturas como Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Francia y una parte de España y Portugal. Ahí tenemos la idea de Oriente y Occidente, los países que se aglutinan en el grupo de los BRIC, agrupación de países que aglutinan el grupo de los BRIC. Entonces, amado, cuando hablamos de los BRIC, tenemos que pensar en la economía global, ¿verdad? Y en estos países que, como les dije, representan a más del 45% de la población mundial, y que en los últimos años se ha posicionado como una alternativa de Occidente. Entonces, el bloque de los BRIC ha logrado, tengo en mi nota acá según la página que investigué, ha logrado posicionarse como una fuerza destacada en el escenario económico mundial, a punto que solo en el último año admitió a 7 miembros nuevos y tiene otros 40 estados interesados en unirse. Actualmente, los BRIC representan más del 45% de la población global y el 32% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de recursos económicos que se recaudan a nivel global de manera bruta, superando así los países del G7. Porque vamos a hablar también qué significa, cuáles son los países que conforman esa asociación, los países del G7. Entonces, económicamente hablando, lo que conforman el BRICS, justamente en este grupo de países emergentes se unió en su primera
cumbre en el 2009 con el objetivo de construir una alternativa. Ese es el objetivo, amado. Construir una alternativa de poder frente a Occidente. O sea, hay un debate dentro del tablero económico global, ¿verdad? Ellos se reúnen en una cumbre de 2009 con el objetivo de construir una alternativa de poder frente a Occidente, lo de Oriente contra lo de Occidente, y de cooperar entre ellos en asuntos económicos y políticos de interés común. La sigla BRIC fue acuñada por el economista Jim O'Neill en el 2001, mientras trabajaba en Goldman Sachs, para referirse a Brasil, Rusia, India y China, por ser los países cuyas economías se prevé que dominarán el mercado en el 2050. Estamos hablando de probabilidades a futuro, según lo que se analiza económicamente, ¿verdad? Según este analista, ¿verdad? Tenemos Brasil, Rusia, India y China. Aquí no se menciona los Estados Unidos. Durante los años que han pasado desde esa primera reunión, el grupo evolucionó hasta convertirse en un bloque geopolítico cohesionado, cuyos gobiernos se reúnen anualmente en cumbres formales y coordinan políticas multilaterales. Ese multilateralismo es el que obviamente no le conviene a los países que no son parte de los BRIC. Sabemos que a Rusia no le conviene esto, a Vladimir Putin no le conviene esto. Tras la adhesión de Sudáfrica en el 2010, pasó a llamarse los BRIC. Entre los objetivos del bloque que están la creación, oigan los objetivos, seguimos avanzando en los objetivos de los BRIC. 1. La creación de un orden mundial más inclusivo y el uso de moneda local en el comercio internacional en lugar del dólar estadounidense. Ese es el principal objetivo. Desplazar a la potencia que está obviamente controlando económicamente o globalmente. Sabemos que una de las monedas más grandes que obtiene mayor respaldo a nivel global es el dólar. Quizás oigan otros que tengan mayor le diríamos respaldo en aspecto de número, pero esta tiene que ver con impacto, con el impacto global de adhesión. O sea, donde la gente tiene mayor acceso a usar la moneda por la diversidad de naciones que se adhieren y que son parte de los tratados internacionales y de los que se suman a los organismos de la cual Estados Unidos es signataria principal, como la ONU, entre otras organizaciones. Primero objetivo, crear un orden mundial más inclusivo en el uso de monedas locales en el comercio internacional en lugar del dólar estadounidense. O número 2, buscar establecer un banco propio. Oigan el segundo objetivo de los BRIC, buscar establecer un banco propio. El nuevo Banco de Desarrollo del BRIC, como una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Ahí el Fondo Monetario Internacional va a jugar un papel preponderante. Y el Banco Mundial también. Instituciones que se perciben como continuadoras de las ambiciones de Occidente. Asimismo, destaca una propuesta de construcción de un sistema submarino de comunicaciones que conectará a los países miembros, conocido como cable BRICS. Y ustedes, los que han analizado esta parte, saben de qué se trata, de qué manera Rusia y esas naciones que están en el tablero y en conflicto para lograr tener el control global, porque si hablamos de potencia, Estados Unidos está en primer lugar, Rusia yo creo que está en el segundo lugar, y China, y luego le sigue otra. Entonces, esta iniciativa la motivó en parte por el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre todas las telecomunicaciones que entraban y salían del territorio. O sea, quien controla el mecanismo comunicacional o satelital, y también controla el lenguaje, controla los idiomas, controla la parte económica.
Por otro lado, en el año 2023 los países BRIC se comprometieron a estudiar la viabilidad de una nueva moneda común, así como un comercio internacional justo y la reducción de los costos de las transacciones. O sea que nos arribamos a tener lo que se llama una moneda virtual. En los últimos años el grupo se ha mostrado abierto a ampliar el bloque. A su vez, varios países expresaron su intención de unirse debido a su potencial de influencia y colaboración en temas de interés global. A finales de 2023 el BRIC admitió nuevos miembros que son Egipto, Etiopía, Irán y Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces se lo conoce como BRIC o BRICS Plus. Ahí tenemos los países de Oriente. También se consideró la inclusión a Argentina, aquí estamos hablando de América Latina. Se consideró la inclusión de Argentina, incluso su nuevo presidente Javier Milei retiró su adición. De los países latinoamericanos que se retiró. Actualmente un total de 15 países han solicitado formalmente unirse al grupo. Entre los que tenemos, siguen los países de Oriente uniéndose al tema del control de la moneda o a la creación de una nueva moneda virtual. Tenemos Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán. Tenemos países incluidos ahí, caribeños, países de América Latina. Tenemos Kuwait, Pakistán, Senegal. Eso es del continente africano. Tenemos Tailandia, tenemos Venezuela, Vietnam y Yemen. Además, al menos otros 25 países expresan su interés en la organización. Entre ellos tenemos Angola, Camerún, Colombia, Comoras, RD del Congo, Gabón, Guinea, Bissau, Guyana, Indonesia, Jamaica, Libia, Birmania, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Serbia, Siria, Túnez, Somalia, Uganda y Zimbabue. Sin embargo, existen algunos desafíos internos. Por ejemplo, India y China, escuchen esto, mantienen tensiones fronterizas entre Himalaya, Egipto y Etiopía. Tienen disputa por una presa en el Nilo y existen rivalidades entre Irán y Arabia Saudita por el liderazgo regional. El grupo de los BRICS refleja una diversidad de posturas con algunos miembros alineados a Estados Unidos. Algunos de estos miembros están alineados a Estados Unidos y algunos de estos miembros también están alineados a Rusia, que sabemos que Rusia es la otra potencia que le sigue. O no sé si China estará en el segundo lugar o tercer lugar. Pero por lo que veo, Rusia ocupa el segundo lugar, según mi perspectiva. Y otro con una posición más crítica hacia Occidente. La coherencia y eficacia de esta alianza se podrá a prueba en octubre de este año. Escuchen esto. En octubre de este año 2024. Cuando Rusia reciba a los líderes de los demás miembros del bloque en una reunión clave. Entonces, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, valoró positivamente el acercamiento de Ankara al grupo. Él dijo: damos la bienvenida al interés de Turquía en el trabajo de los BRICS. Por supuesto, apoyaremos firmemente este deseo de estar junto a los países de esta asociación. O sea, uno de los líderes globales que está encabezando el tema de los BRICS es Vladimir Putin. Él dice: apoyo esto, dice, de estar juntos más cerca para resolver problemas comunes, aseguró Vladimir Putin durante una reunión que tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, en Moscú. Putin enfatizó la necesidad de una interacción más profunda entre los países BRICS y sus respectivas regiones, considerándolo crucial para ajustar efectivamente sus acciones en el ámbito internacional, tanto en términos de seguridad como de interacción económica. Escuchen esto, gloria a Dios. Es decir, los BRICS es la punta de lanza que se está utilizando ahora en términos económicos globales para traer una nueva moneda y dejen de usarse pues ese dinero que se imprime, ese dinero líquido que se imprime. Ahí dejará de tener lugar, diría yo, que no manejo mucho el tema de la economía, lo que es los tesoros, como es los tesoros que son la reserva y la representación de los países en cuanto a su poderío económico se refiere. Tendríamos que hablar del dinero inorgánico. El dinero inorgánico, amado, el dinero inorgánico se refiere a
dinero que no son respaldados en el aspecto legal. O sea, cuando un país, ¿verdad?, tiende a liberar dinero en demasía de su encaje legal, pues habrá lo que se llama un desborde de la economía, donde todos tendrán acceso al dinero que está corriendo y habrá entonces lo que se llama una pérdida. Eso estoy haciendo un análisis, una pérdida de lo que son los bienes y servicios, porque si todos fuésemos ricos, entonces ¿dónde tuviera el equilibrio del servicio? Donde uno por su necesidad tuviera que obligatoriamente rendirse y acatarse y dejarse a dirigir por normas, como lo que es ser el empleado y el empleador. Para que haya un equilibrio debe haber uno que está arriba y uno que está abajo, ¿verdad? Y todos no estemos en la misma esfera del poder dominando el mundo. Jesús dijo: los pobres siempre estarán con nosotros. Por eso yo soy de lo que apelo, que la Agenda 2030 es un desafío a que la gente crea o no en esto. Y tú, bueno, pues sabrás si cree o no en esto como líder político, como presidente, o si decidirá que te sacrifiquen como oveja de matadero y te aíslen del sistema y creas en lo que Dios propone. Hay siempre un escape en todo lo que nos espera en esta tierra. No me espera nada bueno, gloria a Dios. De manera que es mi sentir, para así estar alertando a los líderes políticos de las naciones, a que los que quieran salir de este sistema, pues no se dejen arrastrar y sigan pues enredando la ciudadanía, enredando a sus naciones en esto que no me espera nada bueno. Yo creo que hay un destino y hay una vía de escape. La vía de escape es Dios, no hay otra forma. Entonces, abordando además este tema de los BRICS, decía el analista que el yuan, yo creo que el yuan es la moneda de China, creo que es la moneda del yuan. Esta moneda ocupa, dice él en su alocución, el 21%. La moneda de cambio de China ocupa el 21% ya en su aceptación. O sea, estamos ya en la antesala de la desdolarización. Estados Unidos, como cabeza de Occidente quebrada, entonces dejará de ser. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que analizar otra organización que también se reúne. Estamos hablando de política global, estamos hablando de control económico, estamos hablando de posibilidades que se avecinan y que tendrán su cumplimiento en el tiempo. Pero una de las cosas que yo siempre planteo es que catológica o proféticamente hablando, como muchos hermanos se turban y se ponen a escuchar personas que le dan probabilidades, incluso hasta fecha de cuándo vendrá Jesucristo, que la iglesia no traerá por la gran tribulación. Otros dicen que sí, otros confunden la gran tribulación con la tribulación, y otros confunden la gran tribulación con la tribulación y el tiempo final. Y entonces a nosotros solamente se nos dejó probabilidades, indicadores. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo con relación a esto? Para que muchos no se turben. El día de la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie la sabe, pero sí tenemos indicadores, señales. Mateo 24 habla de esto: guerra, nación contra nación, terremoto, etcétera. Todo eso está sucediendo. Bien, esos son los indicadores, esas son las señales catológicas o proféticas que se están dando en nuestro sistema, en nuestro planeta, en la tierra. Pero ¿qué otra señal distintiva que yo siempre la pongo en primer lugar? El Señor Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio en el mundo entero, y luego vendrá el fin. Y aquí yo no estoy hablando de una tribulación o una antesala de la tribulación. Yo estoy hablando de un final general.
y será predicado este evangelio en el mundo entero y luego vendrá el fin. ¿Y por qué entonces se turban muchos hermanos preguntando que el fin esto, que el fin? Yo creo que el fin llega, para cada uno el fin llega cuando la muerte tiene lugar en usted y usted desaparece de este plano. Pero de manera general, hablando ya en términos de desaparición de todo el sistema de cosas, estamos hablando de que la promoción del mensaje del evangelio recorrerá cada uno de los rincones del planeta Tierra, ¿verdad? Y todas aquellas personas, tribus, naciones y lenguas que todavía el evangelio no ha pernotado, no ha llegado, se le predicará y se le enseñará. Ese es el gran proyecto que nosotros debemos preocuparnos por darle cumplimiento en los últimos tiempos. Más bien, y no preocuparnos por la Agenda 2030, Agenda 2045, control global, qué sé yo qué. No, vamos a enfocarnos en esto. Gloria a Dios. Porque esa es la prioridad. A nosotros como cristianos, obviamente. Entonces, el grupo de los G7. El grupo de los G7, amados, es una asociación, foro político y económico intergubernamental. Ya esto nada tienen que ver, sino que son intergubernamental conformados por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea es miembro de facto al tener representación política permanente. Sus miembros son los mayores actores globales, escuchen esto, ya que por su peso político, económico y militar son considerados relevantes a escala global. Representa 7 de los principales poderes económicos avanzados. Gloria a Dios. Ya se lo mencioné, se lo voy a mencionar de nuevo. Alemania, ahí está Estados Unidos dentro de los G7. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Ahí no aparece China. Ahí no aparece Rusia dentro de los G7. Ahí no aparece Rusia. Y ahí no aparece China dentro de los G7. Pero vamos a ver más adelante quiénes aparecen en la Agenda 2030. Para que usted se dé cuenta de que en algunas cosas ellos coinciden y en otras cosas no coinciden. Entonces tenemos como una contradicción en cuanto a lo que son las decisiones. Ellos están locos, como diría el analista. La Agenda 2030, para los que no saben, la Agenda 2030 lo que plantea es el desarrollo sostenible en un compromiso global. Dice que hay 193 países que conforman esta asociación y tienen que ajustarse al alineamiento de esta agenda. Eso fue en el 25 de septiembre del año 2015, la que se planteó la idea de esta agenda para desarrollar un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Es una agenda globalista. La Agenda 2030 también tiene la intención de fortalecer la paz universal. Oye esto, como dice el libro de Apocalipsis, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Yo no creo en eso de paz mundial. No creo en eso. Es antibíblico. Para los que creen que esto se va a mejorar o se va a arreglar. Ellos no tienen el poder definitivo, no tienen poder de decisión para arreglar el estado de cosas. Nosotros, los que creemos en Dios, planteamos la idea de que vendrá Jesucristo para gobernar esta tierra y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y este sistema de cosas será deshecho. La Agenda 2030 también tiene la intención de fortalecer la paz universal, oigan esto, y plantear el acceso a la justicia. Objetivo de la Agenda 2030: 1. Poner fin a la pobreza. Eso es una mentira. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con nosotros. ¿Cómo esa agenda va a poner fin a la pobreza? Mandando eliminar a la clase más desposeída a través de mecanismos que ustedes conocen y que se puso en evidencia no hace mucho. Número 2, los objetivos de la Agenda 20, hambre y seguridad, pura seguridad alimentaria. De que si lo que nosotros hemos profetizado es que viene un hambre a la tierra y no podrán tener salida a esto. Número 3, la salubridad. El próximo objetivo es energía limpia y renovable, crecimiento económico, infraestructura, cambio climático. Eso tiene a los organismos internacionales preocupados y a los grandes líderes globales preocupadísimos. Los océanos,
bosques, desertificación y diversidad biológica. Pero también está el tema de la droga. Son muchos los objetivos. Esos son los principales. Por lo menos hay como 7. También teníamos que mencionar otro organismo de gran relevancia en el debate de lo que es la política internacional y el control global. La OTAN, 1949. 12 fundadores. Ahí está Estados Unidos. Ahí está Canadá, Reino Unido, Francia y otras naciones europeas. No vemos a Rusia. No vemos a China. Estos firmaron un tratado. Tratado del Atlántico Norte se llama, comprometiéndose a protegerse mutuamente por medios políticos y militares. O sea, que cuando una nación que sea parte de este tratado sea afectada por otra que no es parte de este tratado, esa tiene que obligatoriamente, mediante ese acuerdo que firmó, sumarse e ir en apoyo de esa nación. Están locos los líderes globales con todas estas organizaciones que han creado, trayendo división en los países incluso pobres. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Están locos. La OTAN cuenta con 31 miembros. Bendito sea Dios. Decía, por ejemplo, este analista, dentro de su análisis, él hablaba de que, por ejemplo, en Europa, Noruega, uno de los países europeos, él hablaba de la Agenda 2045. Ya por lo menos le di una panorámica rápida de lo que es la Agenda 2030 y los objetivos. Organización de las Naciones Unidas. También le hablé de los sistemas económicos y políticos, mencionándole el BRIC y el yuan como moneda que se está superponiendo con un 21% de aceptación, y los países que están aliados. Le hablé de lo que era el Estado profundo o las élites, las probabilidades y mi posición religiosa, mi posición como servidor del Señor en cuanto a lo que yo creo y lo que la Biblia plantea. Pero no podemos dejar de mencionar dentro de este ámbito que, como diría este gran analista, que puede también darse otra posibilidad, dice él, puede venir un gran reseteo antes de que Donald Trump en los Estados Unidos pues vaya a la contienda, y es posible que ellos traten de crear un caos, estamos hablando de la élite, y suspendan las elecciones. Dentro de estos esquemas que se están debatiendo del panorama político global, él habló de una organización, no sé si los G7, dice que van a asumir a Palestina como un estado de pleno derecho, lo que la ONU no ha podido lograr en toda su historia, decía el analista. Es lo que yo he planteado con este pequeño análisis que he venido presentando a las diferentes organizaciones, que ellos están locos, como dice él, ¿verdad? Porque lo que creen es aún más división. Se están debatiendo el poder. ¿Quién? Por ejemplo, es como yo diría, el gran policía mundial, los Estados Unidos. Como policía mundial tiene la facultad, a través de sus tratados y de las naciones que se han adherido como ser parte de sus organizaciones, de apoyar sus intereses, y económicamente también tienen un acuerdo de que las decisiones más importantes que se vayan a tomar en función del poder global se toman en los Estados Unidos. Y es por eso que quien coma más pan, quien tenga la capacidad de tener más saliva va a comer más pan. O sea, quien tenga mayor apoyo de los países latinoamericanos, ¿verdad? O de los países en cuanto a al orden mundial se refiere, ese gobernará. Y si de eso se trata, porque el que gobierna económicamente, el que tiene el poder económico, ese gobernará. El que tiene el poder armamentístico, ese gobernará y dirigirá, y se va a superponer como un hegemón. Dice él que las elecciones en Estados Unidos tienen una importancia tan grande en el poder decisorio de la continuidad de la civilización, porque los dueños del poder global, él dice las élites, cada uno o ellos son los que de manera determinada
en cierto tiempo provocan una cuestión para que esos cambios se den. El liderazgo global, dice él, está loco, y es verdad. Procuran la destrucción, es lo que yo planteo. Ellos procuran la destrucción masiva a costa de las decisiones propias de ellos para mantenerse en el poder. Estamos hablando de decisiones que tienen que ver con armas, como las armas nucleares, el poder económico, cambio de moneda. Quieren superponerse uno por encima de los otros. Por sus ideales, dice la Biblia, es que los hombres se debatan el poder aquí en la tierra. El que se encuentre como disidente de esas posiciones, repito, el que se encuentre como disidente dentro de esas posiciones, de esas grandes asociaciones de Estado, y que tenga el poder sobre las demás, el que viole ese acuerdo, aunque ya sea parte de él y lo viole, pues entonces ellos tratarán de eliminarlo. En República Dominicana tenemos un presidente que él dijo que en su declaración, eso es de dominio público, que asumía el compromiso de acatar todas y cada una de las reglas de la Agenda 2030 de la ONU. El presidente Luis Abinader lo ha dicho. Y dentro de esa Agenda 2030 de la ONU tenemos una agenda peligrosa, tenemos unos temas peligrosos. Tenemos el tema del aborto, tenemos la agenda LGBTQ, y nos arribamos a muchas cosas, a muchas persecuciones, a muchas leyes, muchas normas que van en contra de lo que es el diseño divino. Todos los líderes políticos que son signatarios de la Agenda 2030 tienen que alinearse a esos objetivos, o lo mandan a eliminar, obviamente. Entonces, decía el analista que dentro de estas dos figuras políticas de los Estados Unidos, como le es la ex jueza, creo que era Kamala Harris, y el ex presidente Donald Trump, la Kamala Harris apoya la nueva agenda del 2045. ¿Qué es lo que plantea según la nueva agenda del 2045? Bueno, la nueva agenda del 2045 lo que plantea es la igualdad de género. Por este concepto de igualdad de género, ellos no le dan una connotación profunda. O sea, derechos iguales en cuanto a definiciones de hombre o mujer. O sea, ya tú puedes elegir lo que tú quieras hacer, casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Y decía él que, por ejemplo, en Noruega, ya los padres pueden tener relaciones con las hijas. Oiga cómo está el mundo, oiga cómo están las naciones ya. Los padres pueden tener relaciones con sus hijas. Ahí tenemos la ley del aborto, la pedofilia, que en el fondo estas grandes organizaciones lo que procuran es la destrucción moral del mundo. La destrucción moral del mundo. También hablaba de que el caso de Donald Trump es un caso complejo, toda vez que él con esa posición, teniendo casi la mayor parte de los líderes globales en contra por ser un hombre nacionalista, ¿qué es lo que persigue? Diría alguien. Bueno, y se dedujo de que obviamente no todos los que están dentro de las élites están en contra de lo que él plantea, de la paz, del equilibrio, de todo lo que son estas agendas y estos sistemas. Delanteó el analista de que, por ejemplo, Donald Trump tiene uno de las élites a su favor. Tenemos el hombre del cerebro del mundo en cuanto a lo que es control satelital, información, comunicación. Elon Musk dice que Elon Musk está donando 34 millones diarios a la campaña de Donald Trump. Entonces, ese dinero, no sé cómo quizás funciona la ley en los Estados Unidos, constitucionalmente hablando, pero vemos una competencia desleal. Y quien quita y pone son los empresarios, los grandes hombres y mujeres que tienen ese poderío económico global para tomar decisiones de quitar y poner a los presidentes. 34 millones diarios es un montón de plata demasiado grande, eso es algo fuerte.
Entonces, vuelvo y toco el tema inorgánico, dinero que no es respaldado en la economía. Eso explota la economía, amado. Y esto explota la economía en el simple hecho de que si no hay un respaldo, ¿verdad? En cuanto a lo que es la norma legal, por eso las leyes persiguen el tráfico de lavado de activos, y dentro de la política se da ese esquema de que se reciben contribuciones de fondos ilícitos, se reciben ayuda, y muchas veces pues el que tiene más arriba come más pan, y el que tenga más plata pues se gobernará. Claro que quizás en todos los lados no se da igual que en otros lados, una nación no se da, pero sí, eso no escapa, y las potencias utilizan su poder económico para poner a quienes ellos quieran que gobierne, para así estar satisfaciendo sus ideales. El control global, el control económico, el control político, ¿verdad? Y el control en todo el sentido de la palabra. La agenda 2030, la agenda 2045 es un tema de debate, y solamente nosotros que tenemos que decir que Dios nos ampare, porque los líderes globales cada día se ponen más locos, porque ellos la mayoría no conocen a Dios. Un grupo de la mayoría, la gran mayoría le sirve al diablo. Bendito sea el Señor. Entonces, quería traerle este análisis con relación a este tema de suma importancia, hablando ya de la parte escatológica, de la parte natural, la parte política, los países que están en conflicto, las asociaciones, su forma de organización, cómo ellos se mueven, qué es lo que procuran los PRI, y un análisis, una recomendación final. Una recomendación final. Como consejo, como usted quiera. Si usted quiere lo toma, si usted quiere no lo toma. A los hermanos que dejen de preocuparse por eso de la parte económica. Por ejemplo, usted tiene 2 o 3 pesos guardados en un banco. Habrá recesión económica, y ya hay recesión económica. Hay países afectados por esto de la crisis de salud sanitaria que hubo. Amados, las élites no tienen el último poder. La última decisión, la última palabra la tiene el Dios Todopoderoso. La última palabra la tiene el Dios Poderoso. No se turbe usted, porque quizás no, porque nos avecinamos a una crisis global. No se turbe usted, porque obviamente nosotros estamos en víspera del fin, sino más bien trate de afianzar más su fe, tener más fundamento en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, y no confiar en los hombres. Si confiamos totalmente en los hombres, tendremos una posición errada, equivocada, para nosotros poder sobrevivir a este sistema de cosas. Llegará un momento donde muchos en la tierra serán arigoneados, como se toma el buey que se le pone un arigón acá y es manipulado, llevado donde quiera que aquel que lo está sujetando quiera que vaya. No avecinamos a eso. Nosotros, obviamente, la posición de nosotros debe ser de no sujetarnos a nada de lo que quizás nos vengan trayendo, y que obedezcamos de manera obligatoria mediante normas que contradigan lo que es la voluntad de Dios. Sepa usted que usted está llamado a depender de Dios más que en cualquier cosa. Agarrarse de Dios por encima de cualquier dificultad. Si usted tiene un peso en un banco, repito, y usted entiende que quizás eso en algún momento va a desaparecer, estoy dando la posibilidad de que usted no me crea a mí, sino que vea lo que estamos viendo en el panorama, que no necesita mucho espejuelo. Usted tiene un dinerito en el banco y usted entiende que quizás podría decirse que Estados Unidos desaparezca como potencia, y que no le permitan a Donald Trump subir al poder, o que quizás después que esté en el poder no le permitan ejercer ese poder y lo detronen. Se puede hacer cualquier cosa. Tome su dinero, inviértalo en algún esquema, qué sé yo, en bienes que nada tengan que ver con dinero líquido guardado en banco, porque eso no tendrá lugar cuando tengamos una implantación, cuando tengamos implantado una moneda virtual de cambio, donde a usted se le obligue a que para satisfacer sus necesidades, usted se ve la necesidad de buscar lo que es servicios
tener bienes, y esto obviamente estará conectado con la virtualidad, con un esquema, con una norma donde usted no podrá comprar ni vender, sino aquel que responda a este sistema económico, político y social implantado por la grande élite. Tenemos la robótica que va acelerada, tenemos la inteligencia artificial. Señores, la inteligencia artificial tiene una parte negativa y tiene una parte positiva, y oramos al Señor para que los líderes globales pues depongan esta arma de doble filo y no se le aceleren a los acontecimientos antes de que la palabra de Dios se cumpla. Es mi oración siempre por ello, para que pues nos sujetemos toda la voluntad del Eterno. Hay un escape, hay una vía de escape en los problemas globales. Los líderes globales no tienen control de esto. Esto se les fue de la mano a ellos, o ellos nunca han tenido el control de esto. Más bien Dios tiene el control de todo esto. Así que mi recomendación es a ti, hermano, hermana, que escuche esta disertación, este pequeño análisis, es que te enfoques en guardar la palabra de Dios, que te santifique, que busque la sabiduría divina y que te agarre de Dios, que confíe en Dios y espere en Dios. Hay una vía de escape y hay un gobierno que no es como el de los hombres. Hay un gobierno que viene y es el gobierno de Cristo, quien es y será por siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo este sistema de cosas. Así que ha sido este mi análisis, ha sido esta mi disertación, mi recomendación para arrojar luz a ti que quizás estás preocupado por los problemas que se avecinan o los que están en la tierra. No turbéis, dice el Señor en su palabra. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Así que, ojo, confiad en Dios, depended de Dios, ser guiado por Dios y humillado ante Dios de manera continua. Eso es lo correcto. Amad al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Llenarnos de su Santo Espíritu y confiar y esperar que todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá en nuestra vida. Deberemos entonces nosotros buscar la manera de perseverar y creer en todo lo que era dicho, si queremos entrar en esa promesa. Yo digo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, pues entonces el reino de Dios está en ti. Y déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por Dios. No sigas las directrices de tu propio corazón, sino más bien déjate guiar por Dios y por lo que está escrito. Esto no lo va a cambiar nadie. Ningún hombre tiene el poder de cambiar esa Agenda 2030, la Agenda 2040, nada de eso. Hay un escape, el escape es Cristo. Así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y podamos entrar al reino de Dios una vez pues sea deshecho este sistema de cosas y podamos tener un verdadero gobierno que controlará toda nuestra vida y también nos ofrece vida abundante en esta tierra y además de ello vida eterna. Así que bendiciones, y será hasta una próxima cuando estaremos disertando sobre este y otros temas de importancia en lo que es la escatología o la palabra de Dios. Bendiciones.